Antes de comenzar, aquí hay una prueba rápida de geografía. ¿Cuántos continentes hay? ¿7? Incorrecto. De hecho, nuestro planeta natal alberga un octavo continente secreto que es más grande que la India. Sin embargo, dado que el enorme continente fue tragado por el mar hace mucho tiempo, no aparece en nuestros mapas mundiales modernos. ¿De qué se trata el trasfondo de esta área misteriosa y qué acertijos aún deben resolverse con este? Te lo mostraremos ahora. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta y tocar la campana de notificación para mantenerse actualizado en futuros videos. Además, quédese hasta el final para aprender sobre uno de los misterios históricos más sorprendentes que le garantizamos que nunca antes ha escuchado. La historia de los continentes. América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida. Cualquiera que haya prestado aunque sea un poco de atención en clase, sabrá que estos son los 7 continentes oficiales de nuestro planeta. Si echa un vistazo más de cerca al mapa del mundo, verá que las formas de las masas de tierra individuales encajan casi a la perfección, como piezas de un rompecabezas de gran tamaño. Como la mayoría de ustedes probablemente ya saben, esto no es una coincidencia. Si juntamos las piezas correctamente, obtendremos el supercontinente Pangea. Este existió hace unos 250 millones de años y unió todas las masas terrestres de nuestro globo que estaban rodeadas por un solo océano. Unos 50 millones de años después, comenzó un proceso que partió la Pangea en dos, Gondwana al sur y Laurasia al norte. Mientras que los dos grandes continentes se dividieron en pedazos más pequeños a lo largo de miles de años, los continentes actuales se formaron gradualmente. Al mismo tiempo, los continentes se separaron cada vez más, separados de los mares recién formados, como el Atlántico. Encontramos la razón de estas migraciones terrestres elementales en el interior de la Tierra, más precisamente en las corrientes calientes hirvientes de la capa exterior de la Tierra. Estos aseguran que el motor que mantiene en vilo a los continentes y océanos nunca se detenga. A medida que las placas se mueven por el globo a un ritmo lento, algunas de ellas se ablandan o se rompen, y en otras partes se producen colisiones. Como es bien sabido, encontramos las estructuras naturales más diversas en los continentes individuales, desde imponentes montañas y densos bosques hasta interminables desiertos, cañones y llanuras. Las diferentes masas de tierra nos muestran de manera impresionante la belleza de nuestro planeta, y el mundo misterioso submarino de Zelandia no es una excepción, con la gran diferencia de que muy pocas de sus elevaciones sobresalen del agua, pero aún son visibles. De hecho, esto incluye las 2 islas principales de Nueva Zelanda, así como Nueva Caledonia más el norte, que enarbola la bandera francesa. Una de las razones por la que la isla hundida está resucitando literalmente es que Zelandia es rica en materias primas. Aquí encontramos, por ejemplo, yacimientos de mineral de hierro, petróleo y gas. Zelandia. Como se mencionó anteriormente, Zelandia eclipsa fácilmente a la India en términos de tamaño. La superficie del país del sur de Asia ronda los 3,3 millones de kilómetros cuadrados. En contraste, las dimensiones de la isla submarina ascienden a unos impresionantes 4, millones de kilómetros cuadrados. Por cierto, tenemos que agradecer a Bruce Luyendyk por el hecho de que ahora nos referimos al continente mayormente sumergido como Zelandia. Sin embargo, el geólogo estadounidense usó el término en 1995 para usarlo como un término colectivo para Nueva Zelanda y algunas otras islas, y no para describir un octavo continente. Pero esto es exactamente lo que ha sido objeto de un acalorado debate durante algún tiempo. Algunos investigadores exigen con vehemencia que Zelandia se incluya en las filas de los continentes oficiales. Más adelante, le explicaremos por qué este proyecto se ve ensombrecido por una serie de obstáculos. En primer lugar, echemos un vistazo a las características geográficas y geológicas de este fascinante tramo de tierra. De hecho, alrededor del 94% de Zelandia se encuentra debajo de la superficie del agua, más precisamente en el suroeste del Pacífico. Gracias a la investigación científica que se ha llevado a cabo en los últimos años, sabemos que el llamado Lord Howe Rise es una de las mayores elevaciones de Zelandia que se encuentran por debajo del nivel del mar.
Esta cadena montañosa submarina tiene más de 1.600 kilómetros de largo y 500 kilómetros de ancho en algunos lugares. Situado entre 1 y 3 kilómetros bajo del nivel del mar, algunas partes del Lord Howe Rise alcanzan una altura de más de 2.800 metros. Norfolk Ridge, Campbell Plateau y Chatham Rise se encuentran entre los picos más impresionantes que ofrece la parte submarina de Zelandia. Hundimiento de un continente. Con respecto a la composición geológica, el continente no oficial consiste en la corteza continental o la capa rocosa superior de la llamada litosfera. En el caso de Zelandia, la corteza continental tiene un espesor promedio de 10 a 30 kilómetros. A modo de comparación, la corteza terrestre de los continentes sobre el suelo es significativamente más gruesa en un promedio de 30 a 45 kilómetros. Los expertos sospechan que las razones de estas anomalías se remontan a varios procesos tectónicos. Hace millones de años, Zelandia todavía formaba parte del supercontinente Gondwana. Sin embargo, en ese momento la placa del Pacífico comenzó a desplazarse hacia el lado oeste de la gigantesca masa terrestre. Como resultado, las capas de sedimentos se elevaron y se acumularon para formar montañas poderosas. Pero luego este proceso natural se revirtió, haciendo que las placas se separaran nuevamente durante un periodo de 100 millones de años. Así es como Zelandia se separó de la actual Australia y al mismo tiempo nació el mar de Tasmania, el cuerpo de agua que hoy separa Nueva Zelanda y Down Under. A medida que el fondo del mar de Tasmania se eleva constantemente, también lo hacía el destino de Zelandia. Lo que una vez fue una masa de tierra fue engullida por el brazo del mar en expansión. Sin embargo, el continente hundido celebró al menos un pequeño regreso unos millones de años después. La placa del Pacífico chocó con la placa australiana, de modo que Nueva Zelanda y sus montañas presionaron hacia la superficie. Huellas del pasado. Es obvio que Zelandia es el hogar principalmente de criaturas marinas en estos días, pero ¿cómo se veían realmente las cosas cuando la masa terrestre aún no se había borrado del mapa mundial? En este sentido, la investigación muestra que Zelandia fue una vez un lugar de intenso vulcanismo. Particularmente sorprendente, el magma examinado hasta ahora tiene la misma composición básica que las muestras en la Antártida y Australia. Sin embargo, los expertos aún no saben qué hay detrás del vulcanismo de Zelandia. Una explicación se basa en el llamado penacho del manto, o el flujo ascendente de roca fundida desde las profundidades del manto terrestre. Es posible que Zelandia se haya movido una vez a través de ese lugar, lo que luego inició el vulcanismo de Punto Caliente. Pero estas no son las únicas huellas del pasado que han mantenido en vilo a los expertos hasta el día de hoy. Si quieres saber cómo se formó una vez la cara natural de Zelandia, deberías echar un vistazo más de cerca a Curio Bay. En la tranquila bahía de la isla sur de Nueva Zelanda, por ejemplo, encontramos algunos troncos de árboles fosilizados y portainjertos preservados. El análisis del bosque petrificado mostró que los árboles brotaron del Jurásico y estaban relacionados con los árboles kauri modernos. Debemos el hecho de que todavía podamos maravillarnos con la antigua flora del continente petrificado hasta el día de hoy al vulcanismo ya mencionado. Las plantas estuvieron una vez enterradas bajo corrientes de lodo volcánico y escombros y por lo tanto se conservaron naturalmente para la posteridad. Más tarde, la erosión junto con el oleaje aseguraron que el bosque primitivo petrificado volviera a la luz del día. ¿Y los animales? De hecho, los investigadores tuvieron la suerte de encontrar la mandíbula de un mamífero no especificado cerca de la región de Otago, en Nueva Zelanda. Debido a esto, es razonable suponer que durante la última edad de hielo, partes más grandes de Zelandia emergieron del agua que en la actualidad. ¿Zelandia es un continente? En vista del pasado literalmente turbulento de Zelandia, surge una pregunta central. ¿Tiene sentido reconocer el área en gran parte sumergida como un octavo continente? Es precisamente en esta cuestión en la que las mentes científicas parecen no estar de acuerdo. En detalle, existen diferentes criterios que debe cumplir una región de la Tierra para ser considerada un continente. Sobre todo, esto incluye el hecho de que la corteza continental debe sobresalir lo suficiente de la corteza oceánica. Al mismo tiempo, la corteza continental debe ser más gruesa que la corteza oceánica. Pero la condición natural de la región en cuestión es también un aspecto importante. Según esto, un continente debe tener diversidad geológica y albergar 3 tipos básicos de roca.
Por último, pero no menos importante, la definición de un continente es siempre una cuestión de tamaño. Por lo tanto, la masa de tierra correspondiente debe tener un área de tierra muy grande para no ser clasificada como un microcontinente. Sin embargo, como se cuantifica exactamente esta magnitud no se determina ni siquiera en las filas de los científicos. Los partidarios de incluir a Zelandia en la lista oficial de continentes presentan argumentos diferentes, dado que la masa de tierra tiene un área considerable de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Debería superar el obstáculo de tamaño especificado con facilidad. Debido a que Zelandia está lo suficientemente lejos de Australia, no debe verse como un fragmento, sino como una región independiente. El área más estrecha que separa a Zelandia de Australia es una fosa marina de 25 kilómetros de ancho y más de 3.500 metros de profundidad. Aunque más del 90% de Zelandia está cubierta de agua, aún se encuentra a un promedio de 1,1 kilómetro del fondo de la corteza oceánica. Además, estudios previos de la región sugieren que el continente submarino también cumple con los requisitos geológicos mínimos. Allí encontramos una marcada variedad de tipos de rocas formados por granito, pizarra y rocas que contienen silicio. Aunque la corteza de Zelandia es de 10 a 30 kilómetros más gruesa que la de los continentes oficiales, en comparación con otras cortezas oceánicas, que en promedio no tienen más de 7 kilómetros de espesor, parece mucho más masiva. Todos estos argumentos serían, en última instancia, indiscutibles si la discusión sobre el continente no se vería eclipsada por un hecho central. Zelandia se encuentra en gran parte bajo el agua. Sin embargo, dado que es indiscutible que la región alguna vez estuvo seca y luego se separó de Australia antes de hundirse en el mar, estamos tratando aquí con una cuestión de definición. ¿Pierde una masa de tierra su estatus de continente si literalmente desaparece de la superficie? ¿O debería seguir viéndose como un continente, incluso después de haber dado paso a los océanos en ascenso? Incluso si no tenemos una respuesta para esto hoy, una cosa es segura: las mentes científicas seguirán debatiendo este tema durante muchos años. Sinceramente, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Zelandia no se agregará al mapa en el corto plazo. Si bien el continente puede existir técnicamente, el hecho de que esté oculto bajo el agua parece asegurar su destino en cuanto a su aparición en los mapas modernos. Dado que la masa de tierra no se puede explorar por completo y ciertamente es inhabitable, no habría ninguna razón real para agregarla a nuestros mapas aparte de la simple diversión de hacerlo. Pero quién sabe, a medida que pasa el tiempo, existe una buena posibilidad de que el continente finalmente se muestre una vez más y emerja de su tumba acuática. Desafortunadamente, queda por ver si Zelandia alguna vez se considerará un continente o no. A todos los efectos, parece bastante improbable que esta isla enterrada resurja alguna vez. Sin embargo, ciertamente se han logrado cosas más grandes. Dado que la isla ha estado enterrada bajo una tumba de agua durante miles de años, ciertamente hay razones para creer que los expertos científicos pueden volver a allanarla en algún momento para que puedan realizar un análisis más profundo de la isla y tratar de comprender mejor las plantas y animales que alguna vez vivieron allí. Si esto es cierto y la isla se excava en algún momento, el esfuerzo implicaría primero eliminar toda el agua de la parte superior del continente, sacando a la superficie esta isla olvidada hace mucho tiempo después de incontables años. Desafortunadamente parece cada vez más improbable que esto se haga alguna vez. Después de todo, los costos asociados con tal esfuerzo seguramente serían prohibitivos. Independientemente, la mayoría de los geólogos simplemente están felices de ver que la masa de tierra no se ha olvidado por completo a lo largo de los años, y la mayoría de los historiadores todavía tienen la esperanza de que los equipos de buceo puedan realizar más investigaciones en el futuro para que podamos comprender mejor la historia de nuestro mundo y los muchos detalles que llevaron a que quedara enterrada bajo el agua en primer lugar. Como todos sabemos, nuestro mapa mundial se ha mantenido sin cambios durante cientos de años. Si bien se sabe que las islas van y vienen todo el tiempo, no hemos agregado ni quitado un continente de nuestros mapas modernos durante mucho tiempo. Debido a esto, puede ser una tarea comprensiblemente difícil para los investigadores, historiadores y geógrafos aceptar agregar un nuevo continente a nuestro mapa. Para empeorar las cosas, no existe necesariamente un método acordado para definir un nuevo continente, ya que nunca hemos tenido que hacerlo en ningún momento de la historia humana. Tenemos una guía general de lo que se clasifica como continente, pero como nunca antes nos habían encargado este problema, realmente no sabemos cómo proceder. ¿Qué piensas de este fascinante continente submarino en el suroeste del Pacífico?
¿Deberíamos reconocer a Zelandia como el octavo continente o dejar intacto nuestro mapa mundial? Esperamos tus comentarios. Si disfrutaste el video de hoy, por favor, danos un pulgar hacia arriba. Además, asegúrate de quedarte y presionar la campana de notificación para mantenerte al día con todas nuestras cargas futuras.